Usted tiene en sus manos el tema de la convención, el boletín que es alusivo al afiche. ¿Y cuál es ese tema? Inspírate en la palabra de Dios. Y ciertamente necesitamos inspirarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos gente inspirada. Estamos en un momento histórico, particular, coyuntural, donde afirmamos que necesitamos gente inspirada. Necesitamos un pueblo inspirado. Necesitamos un país inspirado. Familias inspiradas. Iglesias inspiradas. Y hay muchas cosas que pueden inspirar a la gente. Cuando tratamos de definir qué es eso de inspiración, quizá a usted se le haga muy fácil definirlo, haciendo referencia a una puesta de sol, a un bello amanecer. Lo cierto es que la inspiración revolotea por los senderos de la iluminación. Es como ese impulso creador. El artista, el poeta, el escritor recibe una musa. Ustedes saben que a veces los artistas dicen, es que no puedo todavía parir la criatura porque no recibo la musa, no recibo el numen, no recibo la inspiración, esa iluminación para su pintura, para su lienzo, para su poema, para su obra literaria, para su canción. Quizá usted tiene algún poema de su predilección, algún pensamiento, una canción que la ha hecho suya, que le ha inspirado por los senderos de la vida. A mí me gustan varios poemas. Siempre el de Mario Benedetti, No te rindas, cautiva mi atención. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. No te rindas, tienes que aceptar tus sombras y enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. 2 frasecitas porque el poema es mucho más. Yo tengo frente a mi computadora un pensamiento que me inspira mucho y que se lo he compartido a ustedes en ocasiones anteriores y que yo sé que a algunos de ustedes también le inspira. De Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Dígame si eso no inspira a uno. Dígame si eso de alguna manera no se le aposenta en el alma y de alguna forma inusitada ilumina su caminar. ¿Quién no se ha inspirado en una canción? Aquí que todos ustedes cantan porque todos ustedes son como solistas. ¿Verdad que sí? Hay que estar aquí porque claro, la virtud de este templo es que todo lo que de allá se habla, se canta, se lee, reverbera acá en un 10. Así es que cuando usted está hablando allá, si usted piensa que aquí yo no lo escucho, yo lo estoy escuchando. Porque el templo fue diseñado para que el coro cantara desde el mezanín y todo lo que de allá se proclamara o se cantara sin micrófono, llegara aquí, a toda esta cúpula acá, y se escuchara perfectamente. Así es que tenga cuidado con lo que habla. Lo que pasa es que yo a veces me hago la sueca
¿Qué será eso de la sueca, verdad? O del sueco, eso hay que averiguarlo. ¿Sabe? Yo me hago así, la que no oigo nada. Pero ¿quién no se ha inspirado con una canción? Por ejemplo, una canción como Génesis de Venegas Lloveras. Cuando nada en la tierra quede que tibie el sol o que evoque a Dios, solo habrá una lumbre y esa será el amor. Y lo repite el autor, y Lucecita Benítez llevó al estrellato esa canción, el amor, el amor, el amor, para empezar. Y bien lo dijo el escritor bíblico en 1 Corintios 13, que todo pasará, pasarán las lenguas, pasarán los dones, pasará todo, pero 3 cosas permanecerán: la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, pero la mayor de ellas es el amor. Todo eso es importante. Sin embargo, cuando estamos frente a la palabra con letra mayúscula, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, sentimos que esa palabra ilumina el entendimiento, la mente, el corazón, el espíritu, todo nuestro ser. Específicamente cuando esa escritura proclama a Cristo y a este crucificado y resucitado. Y hablando de inspiraciones que brotan de la fe, ¿cuántos no se han sentido inspirados e inspiradas cuando cantamos un himno como "Cuán grande es Él"? Yo le miro el rostro a ustedes cuando seleccionamos un himno como ese, y ustedes se van en otro viaje y se inspiran. Y quizás cánticos del último tiempo, usted puede seleccionar alguno. A mí me encanta aquel que cantamos el domingo pasado, "Nombre sobre todo nombre". Nombre no hay. Ese cántico me llega al corazón e inmediatamente me remonta a Filipenses capítulo 2. Ese nombre de Cristo. Hay una escritura que siempre, siempre, siempre me inspira. Que el Señor me la dio hace muchos años atrás. Y que me acompaña y está en Isaías 58:11. Cuando dice así esa palabra que me inspira y me inspira y me inspira: el Señor te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, nunca se agotan. Esa palabra es viva. Y la palabra es viva cuando imparte vida a tu vida. Es eficaz porque cumple una función importante en mí. Y quizá la palabra que te inspira a ti, que el Señor te la ha dado como un portaestandarte claro, un norte, te inspira y te inspira y te inspira. Y cuando más cabizbaja o cabizbajo tú estás, ahí viene esa palabra como resorte poderoso que levanta tu cabeza y te hace caminar en fe y en esperanza. Alaba el nombre del Señor. Ciertamente esa palabra me ilumina, me bendice, me fortalece, porque cuando una lleva 31 años pastoreando, qué bueno es escuchar, qué bueno es leer, qué bueno es meditar y apropiarse de esa palabra que me dice a mí que el Señor me pastorea a mí. Y dice siempre que en las sequías, porque quien piense que pastores y pastoras, evangelistas, gente llamada a ministerios específicos en la obra del Señor no pasan por desiertos, se equivocan. Pero en esos desiertos, en esas sequías, el Señor nos promete que en esas sequías Él saciará nuestra alma y dará vigor a los huesos. Y eso yo lo he vivido ahí en vivo y a todo color. Cuando he tenido serios problemas con mi columna vertebral, el Señor ha dado vigor a mis huesos. Y el Señor me renueva de día en día.
Y ha permitido que mi cuerpo desate un poder de regeneración. Y yo estoy de pie derechita con nuevas fuerzas. Y es que esa palabra se hace realidad y nos inspira a seguir hacia adelante. Hechos 2, 36 al 39. Una palabra que inspiró y una palabra que redarguyó a aquellos judíos que tenían un corazón de piedra. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, ¿lo tiene usted? Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y estos versículos nos reubican otra vez, porque hemos estado predicando de los versículos del 14 en adelante por tercera ocasión. Eso es para que usted vea que de unos 8 versículos usted puede predicar 7 veces, 8 veces, hacer sermones en serie, porque la palabra de Dios es rica en significado, es rica en contenido. Y ahí hoy nos hemos reubicado nuevamente en Hechos capítulo 2. No vamos a decir lo que ya dijimos en los domingos anteriores, pero estamos en esos versículos que hoy seleccionamos, casi llegando a la conclusión de lo que fue la primera predicación del apóstol Pedro. Y él ya ha estado predicando de Cristo y le ha estado comunicando a estos judíos todo aquello de lo que ellos formaron parte. Fueron parte de la confabulación para dar muerte al ungido de Dios. Pero eso no quedó ahí, porque el mismo Pedro, con la autoridad que el Espíritu le dio en ese momento, le dijo: pero a ese Cristo, a quien ustedes crucificaron y mataron y llevaron a la cruz, Dios los resucitó de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Así que esa palabra vibrante sobre Cristo llega a lo profundo del corazón de aquellos judíos. El contenido, decíamos el domingo pasado, de la predicación en aquel momento y siempre que predicamos debe ser Cristo. Esa proclamación de la palabra tiene que estar anclada y fundamentada en Cristo, y eso no es un mito, porque Cristo no es un mito, es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento demostrable, es lo que Pedro le está diciendo a aquellos judíos que vivían en Jerusalén, aquellos judíos que vinieron de la diáspora para la fiesta de Pentecostés y que fueron parte de los responsables de dar muerte al Cristo. Esa muerte, esa crucifixión, ese ministerio de Jesús, amar, educar, salvar, perdonar, esa resurrección es un acontecimiento real y marca la historia de la humanidad. Y en el día de hoy la iglesia sigue proclamando a ese Jesús vivo, que sigue salvando, que sigue amando, que sigue libertando y que sigue haciendo su obra redentora. Alabado es su nombre por siempre. Y ese querigma en el griego quiere decir proclamación, requiere del ser humano que escucha y decide ser partícipe de los beneficios de Cristo,
de los beneficios del reino de Dios en la persona de Jesucristo, una respuesta. Cuando predicamos, hermanos y hermanas, y el predicar es un ejercicio que nace y brota del Espíritu, y predicar es un quehacer que requiere todas las fuerzas de nuestro ser, por si usted no se había enterado. Billy Graham decía que después que él terminaba de dar una predicación, él sentía en su cuerpo los efectos él decía, siento en mi cuerpo los efectos igual a que si hubiese estado en una cantera sacando piedras. Esa era la metáfora que Billy Graham usaba. O sea, lo que él quería decir es que predicar es un ejercicio donde usted tiene que poner todas las fuerzas de su ser. Usted no está proclamando su palabra. No proclamamos la palabra humana para entretener los oídos de la gente. Proclamamos la palabra de Cristo. Y eso tiene un peso de responsabilidad en todo nuestro ser. Porque esa palabra de Cristo debe tener el efecto en la gente de salvación, de perdón, de vida eterna, de liberación. Y cuando usted siente el peso de esa responsabilidad, eso tiene unos efectos, hermano y hermana. Ahora, aquellos que predican para oírse ellos mismos, o aquellos que predican y Dios no los ha llamado a predicar, esos son otros 20 pesos. Pero cuando predicamos a Cristo, lo que hay en lo profundo de nuestro ser es que esa palabra llegue, que esa palabra toque, que esa palabra convenza, que esa palabra llame y convierta a Cristo. Así es que la persona que escucha, tarde o temprano, esa palabra taladra, esa palabra llega, y a veces quizá se va hasta molesto o molesta del culto, porque lo que escuché me incomodó, me puso al espejo, no me gustó mucho. No quisiera oír eso. Pero el Espíritu sigue. El Espíritu sigue obrando. El Espíritu sigue redarguyendo. El Espíritu de Dios, una vez esa palabra es proclamada, dice que no retorna vacía, sino que hace la función para lo cual fue enviada. Y la persona responde. Hay una conversión, dice el libro de los Hechos muchas veces. Una conversión genuina. Cambio de qué? De mente, metanoia. Cambio de actitud. Cambio de corazón. Cambio de vida. La persona que confiesa a Jesucristo vive inspirado. Vive inspirada. Porque acontece que esa presencia viva del resucitado en la persona del Espíritu Santo ahora camina contigo, ahora obra en tu vida, ahora va transformando todo tu corazón, vivifica y se manifiesta en una nueva creación, en una nueva criatura. Y esa es la conversión, la metanoia. Aquellos que antes se burlaron allí en el día de Pentecostés, porque todo eso está anudado en Hechos capítulo 2. Ahora, después de haber escuchado la predicación de Pedro, dice, ¿cómo dice el texto bíblico? Que se compungieron de corazón. Que se compungieron de corazón. Y que hicieron una pregunta. A veces las preguntas son más importantes que las respuestas. ¿Cuál fue la pregunta de aquellos judíos? ¿Qué haremos con eso que tú nos has proclamado, Pedro?
¿Qué haremos con esa palabra que tú nos has comunicado? ¿Qué haremos con Cristo? La palabra griega que se traduce para compungidos de corazón es que le traspasó el corazón, que le llegó tan adentro que algo se movió en las entrañas. De modo que ahora, fíjense, se dirigen a los apóstoles llamándoles hermanos. Antes se burlaban de ellos. Antes osaron ridiculizarlos. Estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Mira la hora del día que es y mira cómo están de gendío. Pero una vez el Espíritu, a través de la palabra proclamada, toca, se dejan de burlar. Una vez proclamada esa palabra y toca, ya lo que parecía baladí, lo que parecía algo sin importancia, cobra una importancia capital. Alaba mi alma al Señor. Quiere decir que cuando la palabra de Cristo comienza a morar en el corazón de las personas, les inspira, no les deja indiferentes. Hay una actitud distinta, favorable, y la respuesta de Pedro incluye un imperativo, un mandato y una promesa. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Y fíjense que no se queda ahí nada más. Ustedes leyeron con nuestra hermana Toñita, porque ahí hay una promesa. Ciertamente la promesa y el don del Espíritu. Pero ¿cuál es la promesa parte 2? Usted la tiene ahí clarita, mírela conmigo en el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, ciertamente. Pero ¿se quedó ahí? No. Y para vuestros hijos. Y para los que están lejos. Y para todos. Y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos tienen hijos? No me alcen la mano. Que usted está clamando a Dios por ellos todos los días. Pues mira, inspírate en la palabra de Dios. A lo mejor ya tú has dicho, pero yo tiro la toalla con este muchacho. Olvídate de eso. No. Inspírate en la palabra en esta mañana. Porque dice que lo que es promesa para ti, salvación y todo lo que viene con eso, también es promesa para tus hijos y tus hijas. Y también dice, para los que están lejos, hay gente que se ha apartado y que usted piensa que ni con una vara de 1000 pies los alcanza. Pues esos que están lejos, esos el Señor va a atraer hacia su regazo. ¿Cuántos lo creen? Inspírate en la palabra. Inspírate en la palabra. Y dice más, dicen, ¿cómo dice lo otro? ¿Usted lo leyó ahí? Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes saben cómo el historiador y teólogo, el doctor Justo González, le llama a eso el espíritu nivelador. ¿Qué es eso del espíritu nivelador? Es el espíritu que de alguna manera trata a los seres humanos, a todos, con la misma oportunidad. Que ese amor de Dios en Cristo
Es para el que está cerca, para el que viene al altar, para aquel que sirve al Señor, para aquel que ha consagrado o aquella que ha consagrado su vida al Evangelio. Pero también ese amor y ese Espíritu de Dios es para el que se ha apartado, es para aquel que está lejos, es para aquel que usted piensa que no tiene oportunidad, para todos aquellos que el Señor, nuestro Dios, tiene en su arcano, en su promesa, en su plan perfecto. Todos tendrán oportunidad. El Espíritu nivelador. Así es que inspírese. Inspírese, y si anda de capa caída, sacúdase. Inspírase en la palabra del Señor. Amén. Pero entonces, apuro el paso. Dice ahí la Escritura que el apóstol Pedro le dijo a aquellos judíos que escuchaban: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Arrepentirse no es un asunto de remordimiento. Usted puede sentir remordimiento y no arrepentimiento. Arrepentirse es, sin entrar mucho en los vericuetos de la palabra en el griego, sino trayéndolo lo que es más sencillo. Arrepentirse es cuando hemos pecado, cuando hemos vivido separados de Dios, cuando hemos infligido daño a otras personas, cuando nos hemos fragmentado de tal manera, de tal forma que se ha desdibujado la imagen de Dios en nuestra vida, en nuestro interior. Oiga, y en virtud de todo eso y mucho más, se va acumulando dolor sobre dolor sobre dolor, desorientación, altivez de espíritu. Se van dando unos vacíos existenciales brutales en nuestra vida, porque nos hemos separado del plan primigenio de Dios y hemos cortado relación con Él, con los demás, con nosotros mismos, con toda la creación, de una u otra manera. Pero todo eso nos hace buscar reconciliación y perdón en el Dios que todo lo conoce, que todo lo puede y que todo lo perdona. Y el dolor que usted siente por haber vivido como no debió haber vivido, por haber procedido como no debió haber procedido, por haber hecho lo que no debió haber hecho, pero hecho está, lo lleva a una decisión de no volver a practicar conscientemente el pecado. Y por eso el corito, casi infantil, pero nada de infantil que es, dice: y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. En este caso, estos judíos se habían unido a las fuerzas religiosas y políticas de Israel para dar muerte al justo, al enviado de Dios. Y ahora, al confrontarse a la palabra proclamada, a la palabra de Cristo, al ser impactados por un mover del Espíritu en aquel lugar donde menos ellos esperaban, fíjense, porque así es, donde menos usted se espera, cuando menos usted se espera, el Espíritu de Dios
interrumpen su vida. Y allí ellos pueden constatar que algo sobrenatural está ocurriendo. Había ocurrido ya con el derramamiento del Espíritu sobre los apóstoles, sobre los 120 congregados allí el día de Pentecostés. Pero pueden constatar que algo sobrenatural está ocurriendo también para ellos con esa proclamación de la palabra de Cristo en labios del apóstol Pedro. Y por eso hacen la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No nos podemos quedar indiferentes. No nos podemos quedar en el desaliento, en el desánimo. Y Pedro los guía hacia una nueva experiencia. Hoy, cuando la gente busca experiencias, cuando la gente busca sensaciones, cuando la gente busca sentir emociones a granel, allí de alguna forma Pedro los guía a una experiencia espiritual. En esta mañana, con toda probabilidad, llegaste aquí al templo y el Espíritu te ha tocado. Como dice el himno, me ha tocado Cristo el Señor. Y tú puedes llevar 40 años de conversión, pero el Espíritu nunca envejece. Y la palabra de Dios nunca se agota. La palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y discierne los pensamientos. Y sabe lo que tú piensas. Y sabe lo que tú necesitas. Y el Espíritu te está tocando. Y tú tienes que dar un paso. Porque cuando la palabra te interpela, es bueno no quedarnos indiferentes. Es aconsejable no quedarnos indiferentes. Es mejor no quedarnos indiferentes. Y hay que dar un paso y abrazar esa palabra de Cristo, que siempre te va a hacer bien. Escúchalo bien. La palabra del Señor siempre te va a hacer bien. Siempre. Deja que la palabra del Señor te inspire. Deja que la palabra del Señor ilumine tus senderos. Deja que la palabra del Señor te permita transitar senderos distintos, senderos nuevos. Jürgen Moltmann, un alemán, para mí, el mejor teólogo del siglo XX. Este hombre se dio a conocer como el padre de la teología de la esperanza. Y él narra que para el 1945 estaba preso en uno de los miserables campos de prisioneros en Bélgica. Y él dice, y lo cito al verbatim: el Reich alemán estaba destrozado. La cultura alemana había sido destruida en Auschwitz. Mi ciudad natal de Hamburgo estaba en ruinas. Y en mis adentros no era muy distinto el panorama. Dice Moltmann, me sentía abandonado por Dios. Me sentía abandonado por la gente. Las esperanzas de mi juventud habían muerto. No veía futuro.
No veía esperanza alguna por delante. No sentía inspiración para nada. Y estando así, un capellán estadounidense me puso una Biblia en la mano y la empecé a leer. Dice Moltmann, comencé a leer salmos de lamento individual, de lamento colectivo. El Salmo 39 captó mi atención cuando dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Seguí leyendo aquella Biblia y luego me atrajo la historia de la pasión. Y cuando llegué al grito de Jesús al morir en la cruz, me dije: aquí está el que te entiende. Aquí está el que está contigo cuando todos te abandonan. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era también mi clamor, dice el teólogo, luego teólogo. Ese era también mi clamor a Dios. Y leyendo la historia de la cruz, dice Moltmann, tuve un encuentro con Jesús. Aleluya. Tuve un encuentro con el Jesús humano, con el Jesús divino. Tuve un encuentro con el Jesús hermano en nuestra necesidad. Y en ese momento me atrapó la inspiración y la esperanza. Nunca más, dice Moltmann, nunca más ese Jesús me ha dejado. Un encuentro con Jesús. ¿En virtud de qué? De la palabra escrita. Y muchas veces tú y yo tenemos que tener un reencuentro. Desde nuestras situaciones y circunstancias variadas, inesperadas, inusitadas, particulares, y volvemos a las páginas de la Biblia y volvemos a ser, como dice Moltmann, a ser atrapados y atrapadas por la inspiración y la esperanza. ¿Cuántos lo creen? Déjate inspirar hoy por esa palabra de Dios. Déjate iluminar. Quizás estás en una encrucijada. Quizás estás en un cruce de caminos y no sabes bien si ir para acá o para allá. Porque de pronto esto es bueno y esto es bueno. Pero en este cruce de camino o en esta encrucijada, Dios quiere para ti de lo bueno lo mejor. Y déjate inspirar entonces por ese reencuentro con la palabra del Señor. Déjate infundir aliento. Hay mucho desaliento por ahí, hay muchas voces negativas. Ustedes y yo lo sabemos, no hay que repetirlo aquí. Ustedes saben lo que hay en el ambiente. Y sin ser irresponsables y enajenados, porque no somos así. Vivimos con los pies en la tierra. ¿Cuántos viven con los pies en la tierra? Sus zapatos en la gloria no. Su mirada en el cielo. Hay que vivir con los pies en la tierra, pero hay que tener la mirada en el cielo.
Porque si usted mira mucho lo que hay acá abajo, se tropieza y se cae. Pero si usted camina con la mirada en el cielo, en el Dios maravilloso, en la palabra que nos inspira, no importa lo que esté aconteciendo, siempre usted recibirá inspiración para continuar. Aún para morir hay inspiración. Y Jesús nos dio cátedra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No encomendó su espíritu a cualquiera, al Padre. Déjate inspirar, déjate reencontrar por esa palabra maravillosa, poderosa, que tiene la capacidad de recrear nuevos escenarios en tu vida y en la mía. Déjate capacitar. Recupera la chispa espiritual. No escuches otras voces, porque las muchas voces confunden.